Vamos a tratar de ser breves en esta mañana y a tratar de terminar el mensaje en una sola prédica, sin tener que esperar hasta el próximo domingo. Tenemos, hermanos, un mensaje muy tremendo, siempre tremendo porque es basado en la palabra de Dios. Amén. Pero me he gozado en el aspecto de alegría del mensaje que Dios nos ha regalado para esta mañana. Amén. Está basado en Segunda de Corintios, capítulo 12, especialmente versículo 7 al 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Voy a leerlo. Y dice así en la palabra de Dios. Este es el apóstol Pablo hablando, hermanos. Pongámosle cuidado a eso. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué tremenda palabra, hermano. Amén, gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo, aquí dijo el apóstol Pablo, dijo así: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo que resucitó personas que habían muerto. El apóstol Pablo que sanó enfermos, que predicó por todas partes el evangelio de Jesucristo, que él mismo fue perseguidor de la iglesia de Cristo, asesino porque él firmaba las cartas de persecución contra los cristianos. Él firmaba aquello, tenía esa autorización. Recuerden el caso de Esteban. Se entiende que fue Pablo quien había aprobado, firmado aquello, lo apedrearon y lo mataron a pedradas. Y que después la ropa, el manto pues de Esteban incluso se lo entregaron a Pablo. Ese era Pablo cuando era Saulo, cuando no se había convertido todavía. Después, como yo lo he dicho, en mi opinión, sencillamente hablando, después de Jesucristo es el más grande apóstol que ha existido y no va a haber ninguno otro como Pablo. Después de Jesucristo es el más grande apóstol. Y no va a haber otro como él, aunque muchos, miles hoy en día se llaman apóstoles. Imposible, imposible. Este apóstol, este tremendo siervo de Dios, dice que le había rogado 3 veces a Dios que le quitara ese aguijón en su carne. Pero no sucedió. No sucedió. Y alguien podrá decir: ¿cómo puede decir este hombre echó fuera demonios, liberó a tantas personas, sanó a tantas personas, resucitó a tantas otras? Pero Dios no le respondió la oración como él quería que Dios le respondiera. Pero Pablo ahí hace unas alusiones bien importantes a qué es lo que está pasando.
Primeramente, déjeme decirle que al comienzo de ese capítulo, el apóstol escribió: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ese hombre era Pablo. Está hablando de él mismo, transportado al tercer cielo, al reino de Dios, delante del trono de Dios, a escuchar directamente de Dios, para poder, entre comillas, ahí por ser algún apóstol, pues, de hoy en día piensa, puede ser como Pablo, mayor que Pablo. Solo lean esto. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. O sea, de ese hombre espiritual sí, pero de ese hombre carnal no. O sea, de carne, pues, no que era carnal de pecado. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, oiga cómo está escribiendo el apóstol Pablo. Si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Cualquiera que hablara de esta manera y lo oímos, podríamos decir: ah, qué humilde, ¿verdad? Ah, qué sencillo, ¿sí o no, hermanos? Oiga cómo está expresando. Pero por eso dice, oiga, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que no fuera a gloriarse, a exaltarse a sí mismo, porque es gran pecado el autogloriarse y exaltarse, es gran pecado. La soberbia, la prepotencia, el orgullo es gran pecado. Entonces, le fue dado para que eso no suceda, para que no sucediera en su vida, le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofetee. Y no han de pegar suave los mensajeros de Satanás, hermano. Es más, yo le puedo decir, no pegan suave, pegan y duelen, para que no me enaltezca sobremanera. Y 3 veces le pidió a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Él mismo lo declara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ok, hermanos. ¿Qué entendemos por un aguijón nosotros? Por ejemplo, los alacranes, ¿qué es lo que tienen? Aguijón. El alacrán tiene el aguijón, y cuando pega con ese aguijón y penetra con ese aguijón, injerta veneno. Solo la picada de ese aguijón causa un gran dolor. Solo la picada. Gracias a Dios nunca me ha picado ninguno, ni me ha picado. Pero he estado a la par de gente que le ha picado en el momento algún alacrán y pegan el grito porque es fuerte la aguijoneada del aguijón del alacrán. Es fuerte. Y cuando el veneno penetra, el dolor crece. Pero solo la picada. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? ¿Qué nos imaginamos con un aguijón? Esto nos da la idea de dolor, sufrimiento, dificultad, pero también humillación, aún debilidades físicas, incluyendo enfermedades. Pero en el caso del apóstol Pablo y en cualquier otro caso que podamos nosotros identificarnos con esta situación, porque es una metáfora. Pablo habla de aguijón en la carne de una manera metáfora. Lo que está es una metáfora. Lo que está queriendo decir es un dolor, un sufrimiento físico. Un sufrimiento físico. Causa dolor.
Por eso él lo compara con un aguijón. Pero nunca vaya a confundirse. Ese aguijón, como en este caso, y si usted alguna vez ha pasado o pasa por esa situación, no se identifica con pecado, no se equivoque. A Pablo no le fue dado ese aguijón en su carne, no le fue permitido a un mensajero de Satanás, porque si Dios no lo hubiera permitido, no hubiera sucedido. ¿Por qué? Porque Pablo era ¿qué? Hijo de Dios. ¿Recuerdan la enseñanza del domingo? Los hijos de Dios no pueden ser atacados de ninguna manera directa por las influencias demoníacas, a no ser que Dios lo permita, o a no ser que ese hijo de Dios abra puertas a las influencias demoníacas. Bien claro, Pablo no abrió puertas, Pablo no estaba abriendo puertas, Pablo no había pecado, Pablo no había caído en tentación y estaba pecando. No había sucedido. Por lo tanto, amados hermanos, nunca vaya a haber confusión en ustedes. Al hermano Pablo, al apóstol Pablo, le sucedió aquello porque Dios lo estaba disciplinando, porque se estaba equivocando, se estaba enalteciendo por el pecado. Eso sería falso. Eso es falso. No es así. No estaba sucediendo, no estaba en pecado, ni estaba siendo disciplinado. No estaba siendo disciplinado por Dios para traerlo de nuevo a sus caminos. Que quede claro eso. Entonces no hay que confundirlo con un aguijón de este tipo, de esta característica, con pecado. Pero sí vamos a entender de qué se trata. Muchos, amados hermanos, muchos creen que tenía que ver con una enfermedad en el cuerpo de Pablo. Muchos creen de esa manera, yo también lo creo. Pero yo quiero que usted estudie la palabra de Dios y pueda usted comprobar si es así o si quizás no es así. Pero lo voy a llevar a que veamos en Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 4, el libro de Gálatas, capítulo 4, y yo se lo leo si quiere para que avancemos. Gálatas 4, versículos 13 y 14. Gálatas 4, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, está hablando de él, pero vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Se refiere al mensaje de Cristo Jesús. Muchos dicen que podría ser causa de una deficiencia visual, muchos de una malaria, y hacen referencia al aguijón de la carne, una incapacidad física como consecuencia de haber sido apedreado. ¿Cuántos recuerdan que el apóstol Pablo fue apedreado? Dios no lo salvó de que lo apedrearan, lo salvó de que no lo mataran, hermano, porque aún había propósito. Lo cierto es que Pablo está hablando de un malestar físico. ¿De qué? De un malestar físico. Los hijos de Dios no estamos exentos de situaciones similares. Solamente para ampliar, porque yo soy uno de los que creo que ese aguijón tenía que ver con lo que Pablo describe como enfermedad aquí en el libro de Gálatas. Entonces, pero usted lo puede estudiar más a fondo. Ahora,
Yo quiero seguir adelante en esto. Ya dije que ningún cristiano, ningún hijo de Dios está inmune a dolores corporales o problemas de salud. Si hay alguien aquí presente que nunca ha pasado dolores en el cuerpo o alguna enfermedad, alabado sea Dios y manténgase de esa manera. Porque yo creo que la mayoría hemos pasado y todavía llegan algunos dolores, ¿no es así, hermanos? Algunos cuando vamos creciendo, ¿verdad? No en estatura, pero en edad. Esos son achaques de la edad. El asunto es que llegan dolencias, hermanos, y llegan enfermedades. No estamos exentos. Pero no lo podemos comparar con el aguijón metafórico en la carne del cual describe Pablo. Ya vamos a ver sobre eso. ¿Qué propósito había? Había un propósito. Recuerde que Pablo mismo reconoce que le fue dado porque fue permitido por Dios para que él no fuera a gloriarse, a exaltarse desmedidamente. Hay un propósito. Y ya aclaré que Pablo no estaba en ningún pecado, ni su estilo de vida era de pecado. No por consecuencia de algún pecado en Pablo es que estaba sufriendo, porque estaba sufriendo. Pero, propósito, oiga, pero podría evitar que Pablo cayera en la tentación y pecara. Pastor, usted está inventando. No, Pablo mismo lo dice. Está bien claro, él dice por qué le fue dado ese aguijón en su carne, un mensajero de Satanás. Ni siquiera, amados hermanos, una dolencia, si es una enfermedad, ni siquiera una dolencia o enfermedad de causa natural. ¿Me está escuchando? Ni siquiera una dolencia de causa natural, sino que una dolencia de causa espiritual de las tinieblas. ¿Está entendiendo? Hay una diferencia. En el retiro decíamos, hermano, no todo se lo esté achacando al diablo. Y decimos, va por ahí un hermano y de repente se cae, se tropieza, se cae, se golpea y dice, el diablo me echó zancadilla. Yo le dije, no sea así. No todo es así. Usted no se fijó por dónde iba y se cayó. Y asunto arreglado. Sódese. Se acabó. Por ahí salió a dar un paseo y todos los que andaban en su grupo, todos estaban con gripe. Todos. Usted lo sabía. Y se fue con ellos. Y estuvieron en un lugar un tanto encerrado. Y en la noche le da gripe a usted. Y dice, el diablo le puso la gripe. ¿Cómo? Usted se fue a meter a donde había contagio de gripe, donde habían engripados, no eche por donde no debe. Y eso no se compara a cuando las fuerzas de las tinieblas, Satanás, los demonios, producen algo en la vida, en el cuerpo de las personas, en este caso permitido por Dios. No se sorprenda, permitido por Dios. Pero ¿qué es lo que Dios estaba tratando de hacer con Pablo? Dios conoce a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos conoce perfectamente, amados hermanos. ¿Y qué cree qué piensa usted que es mejor para un cristiano? No lo voy a decir para usted porque confío que no está en esa situación. ¿Qué es mejor para un cristiano? ¿Qué es mejor? ¿La medicina preventiva o la medicina curativa para lograr el mismo efecto? La medicina preventiva. ¿Por qué? Porque la medicina curativa se la dan cuando ya tiene el problema de salud, cuando ya tiene la enfermedad, cuando ya está en una situación muchas veces graves. Pero la medicina preventiva se la dan para que no le vaya a llegar aquello. Hoy en día, por ejemplo, en los hospitales, buenos doctores le dicen a usted, mire, le voy a recetar esta pastilla, tómensela todos los días, es para
contra colesterol. Y usted, ¿tengo colesterol? No, es preventiva. Hay diferencia que le den una preventiva que se la den cuando la persona está cargada de colesterol, las arterias peligroso, el corazón peligroso. ¿Me está entendiendo? Entonces es mejor. Entonces, hermano, yo creo que usted ya va entendiendo. Si le quiere poner esos términos metafóricos también, Dios le estaba aplicando una medicina preventiva al apóstol Pablo. No curativa, sino preventiva. Porque Dios conoce cada uno de nosotros y Dios conoce nuestras debilidades mejor que nosotros mismos. Dios conoce mis debilidades, sus debilidades. Dios conocía las de este tremendo siervo Pablo. Él conocía sus debilidades y a dónde lo podían llevar. Y él mismo dice, Pablo mismo dice, por tanto de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Con todo y todo, que sea mejor así, a caer en la tentación y en el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Quizás, Dios estaba viendo que Pablo podría llegar a una condición donde caería en pecado y Dios tendría que hacer otra cosa más, una manera diferente ya de disciplina, no de preventiva. Dios no estaba disciplinando a Pablo. Le estaba evitando que tuviera que pasar por la disciplina. Con gloria a Dios, hermano. ¿Cuánto vamos entendiendo un poquito de esto? Porque yo por eso dije, me gozaba con este mensaje, porque Dios me estaba dando entendimiento, revelación y entendimiento al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Mire, ya leímos el contexto, bien claro, de qué es lo que estaba sucediendo o podría suceder. Imagínese usted un hombre como usted y yo, que es transportado al tercer cielo, delante de Dios, sin haber muerto, delante de Dios, a oír palabras de Dios, que Dios le dijo a Pablo, no puedes revelarlas. ¿Qué mensaje habrá sido? Entonces este hombre, por ahí viene otro hermanito y le dice, Pablo, ¿ya supiste lo que pasó con Bernabé, otro apóstol? Oró sobre alguien que había muerto y fue resucitado. No hay nadie más grande como Bernabé. ¿Se podrían haber dado esas situaciones, hermano? Sí se estaban dando. Por eso le llamaron la atención y nos exhortó el mismo apóstol Pablo, que uno dice, yo soy de Bernabé, yo soy de Pablo, etcétera, etcétera. Entonces Pablo de repente dijera, gran cosa, yo lo he hecho también. Es más, yo fui llevado a la presencia del Dios Jehová Altísimo en persona. Yo. ¿Por qué habrá sido que a mí me seleccionó Dios y no a Bernabé? Y no a Pedro, ni a Juan, sino que a mí. ¿Está entendiendo esto? Y hubiera caído en pecado. Entonces, amados hermanos, déjenme decirle algo bien importante. Si Dios sabe, conoce que algunos de sus hijos están en peligro, en caer en la tentación y en el pecado, que podría costarles la corona de vida eterna, que podría costarles la salvación tan grande que han recibido por medio de Jesucristo, Dios podría obrar de manera preventiva para favorecer a esos cristianos. ¿Alguien está entendiendo? Y cuando Dios opera de esa manera,
porque podemos encontrar muchos otros pasajes bíblicos. Cuando Dios opera de esa manera, amados hermanos, por amor a ese hijo, a esa hija suya, por amor, por misericordia, pero duele. No es disciplina, es prevención y puede causar dolor. En este caso incluso fue usado un mensajero de Satanás que causara el dolor. Cuando usted busca en la palabra de Dios sobre aguijones, va a encontrar referencia al dolor. Por ejemplo, en el Apocalipsis dice que tenían aguijón y que causaba daño a los hombres que deseaban la muerte y no podían morirse. No eran ángeles de Dios, sino demonios que van a estar causando ese dolor descrito en el Apocalipsis. ¿Está entendiendo? Dios puede usar a Satanás mismo y a los demonios para que abofeteen, para que causen un dolor, para que aquello sea preventivo, porque es preferible eso a una disciplina más seria, o es preferible eso a que el alma de alguien se vaya a perder y vaya a quedar condenada para toda la eternidad a estar en el lago que arde en azufre y fuego, que es el infierno eterno. ¿Está entendiendo esto? Dios puede usar aquello. Y muchas veces lo entendemos, muchas veces no lo entendemos. Alguien como yo podrá decir: ¿por qué Dios permitió que yo quedara huérfano a los 6 años? Y se fueran mis padres. Nadie sabe qué hubiera pasado si mis padres hubieran seguido vivos y cómo hubiera crecido yo, por ejemplo, o mi hermano. No lo sabemos. Pero duele, aquello duele por años, por décadas duele. Y llega un momento, a mis 67 años, cuando a veces digo: ¿por qué pasó? ¿Cómo hubiera sido todo si no hubiera sido así? Porque uno extraña en el sentimiento humano, ¿verdad? Muchas veces en el cuerpo esos dolores, esos aguijones en la carne que producen tremendo dolor. Y Dios lo está permitiendo. Decimos: Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya casi quisiéramos decir: ¿y por qué no aquel que es menos cristiano que yo? ¿Por qué no aquella? Mirá, las señoras, y pura falsedad. Y yo que, ay Señor. Y ahí mismo Dios podría decirle: ¿te das cuenta por qué? Te estás vanagloriando por sobre los demás. ¿Está entendiendo? Pero podemos preguntar: ¿por qué, Señor? Pero déjeme decirle algo. Aún una actividad demoníaca de las influencias de los demonios sobre la vida de un cristiano, aún con todo y todo, solo puede ser cuando es permitida y controlada por Dios. ¿Alguien oyó eso? Permitida y controlada por Dios. Por ejemplo, en la situación de Job, ¿fue un aguijón en la carne de Job? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Pero fue permitido por Dios y controlado por Dios. Y cada vez Dios le dijo a Satanás: pero no puedes hacer esto, pero no puedes hacer esto otro. Y al final de cuentas Dios dijo: hasta aquí nomás. Y era hora ya de restaurar a Job, pero sufrió por mucho tiempo. ¿Y qué es lo que sucedió? Sí, dice que Job era un hombre justo. Pero al final de toda la historia, el Job mismo da a entender que de oídas sabía de Dios, pero no lo conocía realmente. ¿Está entendiendo? Y Dios lo llevó a través de un proceso que, según Satanás estaba ganando, Dios llevó a Job a través de un proceso, de manera que Job llegó a conocer a Dios como debemos de conocer a Dios. Pero pasó por un proceso. Quizás no hubiera sucedido ese conocimiento que tuvo Job si no hubiera pasado por ese aguijón que tuvo también. Ahí no es descrito como un aguijón, pero era un aguijón.
Si lo comparamos y hacemos referencia con el aguijón en su carne del que está hablando Pablo. Amados hermanos, el propósito de este mensaje no quiere decir asustémonos, sino que es un mensaje también preventivo que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. ¿Está entendiendo? Usemos ahora, ¿cómo le llaman? Cuando no son cosas, sino son cosas que podrían suceder. Bueno, usted entiende, ¿verdad? Hipotéticamente. Por ahí hay un hermanito o una hermanita. Usemos el de un hermanito mejor, ¿no? Ya, porque ya va a ser el día de la madre. El de un hermanito, un hombre, que toda muchacha que pasa se le van los ojos. Se le van los ojos toda muchacha que pasa. Y cae en pecado. Ahí sí cae en pecado. O está a punto de caer en pecado. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? El ojo. Entonces mira por ahí y ay, híjole, hermano. Y se da cuenta de reacción. Pero no puede parar de ver de esa manera. Y de repente la vista le comienza a fallar. Y comienza a sentir que tiene capas en los ojos que no le dejan ver bien. Estoy usando un hipotético que puede ser real. No puede ver bien, le está costando. Y va con el oculista. Y esto y lo otro, le dan una gota y le dan otras pastillas y nada cambia. Y lo operan y nada cambia. Sigue igual y sigue viendo de esa manera. Y comienza a orar, Señor, ya todo falló. Que le devuelva la vista, que le devuelva la vista, que le devuelva la vista. Y le comienza a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todavía no entiende. De repente entiende y dice, perdóname, Señor. Y le dice a Dios, no va a volver a hacerlo. Y Dios le devuelve la vista. Le quita el aguijón que tenía en la cara, que tenía en sus ojos. ¿Cuántos están entendiendo el ejemplo? Amén. Entonces Dios, amado hermano, de diferentes maneras puede quitarle algo, o que hay alguna causa en su mismo cuerpo, en su mismo organismo, que lo detenga. Esa noche pensaba irse de pecado, estaba decidido a que pasara lo que pasara, pero esa noche era noche de pecado. Está en su casa, va a encender la televisión, se levanta para agarrar el control, se cae, se quiebra la pierna. Hasta mesa. Pero ya no va a poder ir a una noche de pecado que quizás le iba a causar la muerte espiritual. O algo aún más grave todavía, que le iba a causar un dolor inexplicable, un dolor emocional, sentimental o físico. Estamos entendiendo ahora un poquito lo del aguijón, porque cuando usted oye predicar sobre el aguijón, oye el aguijón y Pablo, bueno, para que no se vanagloriara, pero a veces no se explica demasiado, no se explica, más bien dicho, lo suficiente, hermanos, para que podamos entender cuál es el verdadero significado de este aguijón en la carne que le fue dado a Pablo por medio de un mensajero de Satanás. ¿Está entendiendo esto? ¿Cómo nosotros debemos de poner atención a esto? Si le sucede algo así, hermano, se va a ir a hacer lo que no es bueno. Se va a ir de parranda. O todo el dinero que tenía para el gasto del mes se lo va a ir a gastar en un centro comercial. Llega al carro y no le arranca. Y prueba y no le arranca. Y le dan cable y no le arranca. Y el tiempo va pasando. Y llama a un Uber y le dice, ya mandaron a alguien, 5 minutos ahí no llegó.
10 minutos más tarde otro y no llegó. Y 15 minutos más tarde otro y no llegó. Y le habla alguna amistad y le dice, me llevas atrás, no tengo tiempo. Oiga, quizás Dios le está diciendo, no hagas eso, te vas a quedar después llorando porque te va a hacer falta ese dinero para la comida, para la renta. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Esto sí ya pegó, esto pegó más cerca, ¿verdad? Se identifican, ¿verdad? Porque hay alguien que de repente se va de compras, como dice el hermano Aaron Shopping Spree, porque hay dinero y se va de compras a arrasar con todo y después el dinero se falta. Y luego está diciendo, ay Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios trató de detenerlo, el carro no le funcionó. Eventualmente dice, mejor no voy a ir ya de compras. Mejor voy a ir a comprar víveres al supermercado. Y va al carro y lo enciende. Arranca el carro. Insensato y necio sería esa persona si dice, ay, ya me arrancó, me voy de compras. Shopping spree. ¿Está entendiendo, hermano? Dios nos habla de tantas maneras. A veces es un aguijón en la carne y aún así no lo entienden. Aún así quieren seguir viviendo de una manera que se están arriesgando. No estoy hablando de pecado, al igual que en el caso de Pablo, sino de una manera en que está arriesgando el poder caer en una tentación, en una condición que le va a causar dolor espiritual y dolor físico también, hermanos. Dolor físico también. ¿Puede usted identificar algún aguijón en su carne? No me lo diga a mí. Medite lo que sea. No se exponga a las tentaciones. ¿Está entendiendo? Si usted puede identificar algún aguijón en su carne, ¿cuál podría ser la causa de que le haya llegado? ¿Y cuál podría ser el propósito que Dios tiene por el cual eso le está pasando? Entonces, ¿hay alguno? ¿Cuál será la causa? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Pablo le rogó a Dios y Dios le dijo algo tan tremendo para cada uno de nosotros, no solo para el apóstol Pablo. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es la gracia? ¿A qué gracia? ¿De qué gracia está hablando Dios? ¿De qué gracia está hablando? La gracia de la que Dios está hablando es una fuerza, es una fortaleza espiritual dada a los que invocamos el nombre de Dios. Esa gracia es ¿qué, hermano? Es una fuerza, es una fortaleza espiritual. Esa gracia es la presencia y el favor y el poder de Dios a cada uno de nosotros. Oiga bien, porque muchas veces decimos la gracia de Dios y queremos entenderlo de la misma manera como cuando decimos, fui a una entrevista y Dios me dio gracia delante de la persona que me entrevistó. Caí en gracia y me dijeron que me van a favorecer. Esa es una gracia diferente. Aquí estamos hablando de la gracia de Dios. La gracia de Dios que es, 1, la presencia, 2, el favor y 3, el poder de Dios para con sus hijos. Para que obtengamos, desarrollemos, hagamos, logremos el propósito de Dios, para que no caigamos, para que no nos apartemos, para que reaccionemos. Entonces es la presencia, el favor y el poder de Dios para ayudarnos, para guardarnos, para levantarnos, para protegernos de contra nosotros mismos. Yo vi en una ocasión una película que me pareció simpática, una frase que un hombre le dice al otro, le dice a otro hombre,
que le debe la vida porque le perdonó la vida, le debe la vida, y le dice que le promete defenderlo de todo y contra todo, aún le dice a defenderte de ti mismo. ¿Entendió eso? Le está dando a entender, aún si veo que tú te vas a hacer daño a ti mismo, te voy a proteger y te voy a defender y no te lo voy a permitir. Y era un gran malí el hombre que dijo eso. Y usted lo puede leer también ahí. El libro se llama El Conde de Montecristo. ¿Qué? Entonces, amados hermanos, Dios nos ama tanto que quiere protegernos aún de nosotros mismos. Que no vayamos a caer, que no vayamos a fallar. Así nos ama Dios. Por eso su gracia nos la da continuamente, que es su presencia, es su favor y es el poder de Dios para ayudarnos. Si usted ha pasado o está pasando por un aguijón en la carne, ¿cuántas veces le ha pedido a Dios que lo libere de ese aguijón, de ese dolor? No estoy hablando, usted está pecando, eso es diferente. Eso es diferente. Sino que es algo que usted no entiende. ¿Por qué? Déjeme decirle que Dios quiere que usted entienda de qué se trata, como Pablo lo hizo. Pablo lo entendió. Y él quedó más que agradecido y complacido con la respuesta que Dios le da y que Dios le dio. Bástate mi gracia. Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi presencia, mi favor y mi poder en tu vida, es lo que le dijo. Que te baste eso, bástate con eso. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No que el poder de Dios es perfecto, sino que le está diciendo, porque mi poder se manifiesta en la debilidad que estás pasando. Bástate, que te sea suficiente. Yo voy a ayudarte. Yo no encuentro en ninguna parte en la Biblia que diga después, le fue quitado el aguijón de la carne a Pablo. Si usted lo encuentra, por favor, me hace saber. No le estoy diciendo un reto sarcástico, no. Si usted lo encuentra, me hace saber sobre esto. Pablo llegó anciano y padecía tantos sufrimientos, hermanos. Pero llegó un momento en que dijo, he corrido, ¿qué? La buena carrera. Y que había ganado la batalla de la fe. ¿Por qué? Porque entendió cuando Dios le dijo, bástate mi gracia. Pablo lo entendió. Pablo lo tomó, Pablo lo aceptó. Él conocía sus debilidades y prefería, como él dijo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien, no en todo lo que hago, no en todo lo que sé, no porque me llevó Dios al tercer cielo, sino más bien en mis debilidades, para que de esa manera él sabía que iba a ser siempre humilde delante de Dios y de esa manera reposara sobre él el poder de Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Es lo que nosotros necesitamos hacer, amados hermanos. Si hay algo, ese aguijón, pues si ya le dijo a Dios, quítamelo, y Dios se lo ha dejado, Dios lo ha permitido, es porque lo está guardando. Que a usted le baste la gracia de Dios y siga adelante, hermano. Y siga adelante, sea obediente, sea humilde, escuche la voz de Dios, para que no vaya a pasar por algo que entonces amerite la disciplina de Dios aquí mismo en la tierra, y que no vaya a perder esa salvación tan grande que Jesucristo nos ha dado. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar.